Camino al corazón de la montaña. Tomó su hacha con ambas manos y la alzó por encima de su cabeza. Profirió un grito atronador al aire, mientras avanzaba cargando contra un atemorizado goblin. La criatura levantó su pequeña rodela, en pos de detener el arremetedor golpe que recayó sobre su astillada superficie. La madera crujió y su escudo le golpeó en la cara, al ser sus músculos incapaces de resistir a acometida. Se alejó unos pasos y miró con ojos vidriosos al imponente orco, quien ya volvía a tener su arma preparada. Golpeó como el rayo, siendo la criatura incapaz de reaccionar a tiempo para defenderse. El tajo lo decapitó, sin que su cuello ofreciese la mínima resistencia. Torso y cráneo se desplomaron en direcciones distintas. El vencedor se acercó triunfante hasta su cuerpo, despojándolo de los escasos objetos de valor que portaba. Abrió una ligera bolsa de cuero que colgaba de su robusto cinto y dejó caer en su interior una docena de monedas de cobre. El botín de aquellas criaturas apenas compensaba el hecho de matarlas, pero no por ello dejaría de hacerlo. Su destino le esperaba tras aquella marea de pieles verdes y lanzas romas. Se había abierto camino entre ellas con la furia característica de su raza, empuñando su pesada hacha rompecráneos con gran facilidad. Alzó la vista de la bolsa, para escudriñar el pequeño ejército que se extendía ante él. Sus ojos rojos como la sangre se centraron en su siguiente objetivo. Otra de aquellas apestosas criaturas había osado adelantarse a sus compañeros, quienes observaban al osado voluntario con una mezcla de pánico y admiración. El orco dejó escapar un bufido grave por la nariz, lanzando una mirada amenazante. No podía negar el valor de su rival, quien avanzaba lanza en ristre sin importarle el final que le pudiera deparar. Miró con irritación el horizonte, a una enorme montaña oscura sobre la cual revoloteaba una numerosa bandada de cuervos dorados. En su falda, unas enormes puertas grises señalaban la entrada principal de una enorme fortaleza oculta en el corazón de la tierra. Hacía más de media hora que debería haber llegado a su sombra. Sus compañeros no se lo perdonarían. La criatura se le acercó a carrerilla alzando su mondadientes, pensando que podría herir a su enemigo aprovechando aquella breve distracción. El guerrero bajó su arma y golpeó a la criatura con la parte plana antes de que llegase a situarse a distancia de ataque. El golpe fue tan fuerte que la hizo volar varios metros, para acabar cayendo sobre una roca cual saco de arena. Las criaturas que observaron aquella brutal muerte mantuvieron la compostura, incapaces de flaquera ante aquel arrollador avance. Seguirían luchando hasta desfallecer, les gustase o no. Me tenéis cansado. Gruñó por lo bajo el orco. Mi paciencia se ha agotado. Con estas palabras avanzó a mayor velocidad entre sus enemigos, quienes se abalanzaron sobre él ignorando el terror infundido por su mera presencia. Aprovechando la fuerza de sus brazos y la potencia de sus piernas, barrió con su arma todo aquello que se puso a su alcance. Piernas, brazos y cuerpos raquíticos quedaban despedazados. Sus gritos de dolor y rabia se extendían a su alrededor, saturando sus oídos. Poco importaba su número, las heridas que infligiesen o el esfuerzo que pusieran en detenerle, él seguía su camino dejando a su espalda aquel escalofriante reguero de muerte. En cuestión de minutos había atravesado el grueso de las fuerzas de los goblins, solo lamentándose de pequeños cortes sufridos en las partes donde la cota apenas cubría. Debía conseguir una mejor armadura, una que al menos pudiese cubrirle las piernas. Una coraza como la que esperaba obtener a su llegada al castillo, cuando se adentrasen en los salones del rey muerto y derrotasen a los horrores que merodeaban por los pasillos de sus mazmorras. Tras dejar atrás aquel desorganizado y malherido ejército, llegó a un largo camino que discurría serpenteante hasta la montaña. No se dignó a sanar sus heridas, eran de poca relevancia para él. El resto del camino fue bastante cómodo y rápido, pues las escasas tribus y criaturas que poblaban aquella región solían mantenerse alejadas de los caminos. Estos solían ser utilizados por los avesados aventureros que viajaban por el mundo en busca de riquezas y poder. Monstur era uno de tantos, un orco curtido en 1000 batallas. Era muy habilidoso en el cuerpo a cuerpo, sabiendo manejar con eficiencia cualquier arma y escudo. El camino transcurría sobre un riachuelo,
en cuya orilla se concentraba la mayor parte de la escasa flora y fauna que habitaba aquella desértica tierra. El caudal del río era escaso, dejando entrever su fondo lodoso. Tras sortear el río, caminó un largo trecho y alcanzó el principio de una cuesta artificial que ascendía hasta el derruido acceso de la fortificación. Había llegado a Cumbre Negra, una edificación trabajada directamente en la roca, que se adentraba hasta el corazón del mundo. En su nivel más profundo, se había construido una forja alimentada por el abrasador calor del magma que recorría las venas de aquel volcán dormido. Las armas que se forjaron en sus calderas sirvieron durante milenios a los propósitos de sus distintos amos. Las leyendas narran que su acero era el más resistente jamás forjado, y a su vez el más pesado. Empujados por el afán de recuperar alguna de aquellas piezas milenarias, él y su grupo habían decidido adentrarse en sus oscuras catacumbas y hacer frente a los miles de peligros que ahí aguardaban. Subió sin problemas la pendiente y se encontró con sus 4 compañeros. Descansaban alrededor de una improvisada hoguera, comiendo y bebiendo, mientras charlaban plácidamente. Se encontraban dándole la espalda, lo que le permitió acercarse sin ser visto. Está tardando demasiado. ¿Creéis que se habrá caído al río y haya acabado atrapado en el lodo?, preguntó un orco gris, tomando entre sus manos un trozo de carne a la brasa. Su cota de malla rechinó al acomodarse en la roca sobre la que se sentaba, junto a la cual descansaban sus armas. Un par de hachas de mano muy rudimentarias. O quizás le hayas interceptado por el camino, y te estés comiendo su brazo en estos momentos. Le respondió chistoso un escuálido humano, que vestía con telas holgadas y de llamativos colores. A su hombro descansaba un largo bastón de abedul, engarzado con joyas de 1000 tonalidades. Deberías ser más cuidadoso comiendo. Te estás poniendo todo perdido de grasa, Merdak. Hoy estás bastante fino, Jodo. No sueles tener respuestas tan ingeniosas. Había hablado Lidia, una elfa silvana que descansaba junto al hechicero. Formaban una pareja un tanto peculiar y solían estar muy compenetrados durante las batallas, y fuera de ellas. Se quejó el mago. Puedo ser muy ingenioso si me lo propongo, pregúntale a mi hermana. Señaló a una enana sentada junto al orco, que colocó su jarra de cerveza entre sus piernas y le lanzó una mirada dubitativa. No parecía portar arma alguna y vestía con una túnica clara y holgada. Se limpió la espuma del mostacho y se encogió de hombros. Lo que tú digas, respondió Liz levantándose del suelo para desperezarse. Aquella enana, por mucho que le pesara en el alma, era lo único que evitaba que todo el equipo en su conjunto cayera ante sus enemigos. Poseía el poder de cerrar las heridas y reanimar a los caídos en mitad del combate. Pero el tiempo de canalización de dichos hechizos llegaba a ser tan elevado, que en muchas ocasiones llegaban demasiado tarde. Se necesitaba mucha habilidad y previsión para llegar a ser una buena sacerdotisa, algo que en ella escaseaba. Pero ahí estaba, enchufada por su hermano, quien les había convencido de que con un poco de entrenamiento y práctica lograría estar a la altura de los mejores sanadores. Algo que para Monstur empezaba a alargarse demasiado en el tiempo. Como si hubiese percibido sus pensamientos, la mujer se giró hacia él, penetrándole con sus ojos de color aceituna. Mirad quién ha decidido hacer acto de presencia, comentó señalando al guerrero despectivamente. Ya era hora. El grupo se volvió en su conjunto alzando sus brazos a modo de saludo. Ya te dábamos por muerto, chico. Murdoch se levantó de su asiento y se acercó para estrechar sus brazos de forma amistosa. ¿No te acordabas del camino? He tenido problemas con un campamento Goblin por el camino. Pensé que iba a ser más rápido atravesarlo que intentar bordearlo. ¿Y eso ha sido suficiente para retenerte?, preguntó el hechicero. Me parece que estás perdiendo cualidades. Quizás deberíamos empezar a buscarnos a otro tanque para esta mazmorra. Muy gracioso, Jodo. Le respondió diciendo mal su nombre a breve. ¿Debería recordarte lo ocurrido en las tierras asoladas? Cuando te separaste de él. Eres perfecto, no lo pondré en duda. Le cortó el hombre con nerviosismo. ¿Qué os parece si entramos ya? Tengo ganas de un poco de acción.
Por mi encantada, tengo el tiempo un poco justo y no quiero dejaros tirados a medio camino. La elfa se levantó y se encaminó hacia las puertas de la fortaleza. ¡Qué prisas!, murmuró el mago siguiéndola a paso ligero. Los demás hicieron lo mismo y se encaminaron a los restos de las puertas del bastión. Eran de manufactura enana, grandes y gruesas como muros. Lo suficientemente resistentes como para resistir 1001 asedios, o por lo menos eso parecía. Los elfos del bosque de Jade, situado a escasas leguas del lugar, acudieron a las puertas de la fortaleza en pos de recuperar al primogénito de su rey. Este había sido cautivado por un rey humano, que pretendía doblegar a su voluntad a los ejércitos elfos y dirigirlos contra un reino vecino. Recibieron la ayuda de Bron Barbadorada, el rey enano del norte, y su grupo de ingenieros de asedio. Situaron durante la noche una serie de cargas explosivas en los puntos más frágiles de la puerta, las cuales fueron detonadas desde la seguridad del campamento base. Tras la consiguiente explosión, se desmoronaron levantando una gran polvareda. Los defensores humanos, sorprendidos y aturdidos por la reverberación de la explosión, cayeron sin oponer resistencia alguna ante el filo de los elfos. Aquella batalla fue bautizada como la caída del último imperio de Cumbre Negra. Desde entonces, el lugar se considera maldito y es mirado con suspicacia por quienes desean extender sus dominios por aquellas tierras. Junto a la entrada principal, un hombre descansaba recostado contra el muro de piedra. Observaba con interés al recién llegado, ignorando la presencia del resto del grupo. Se trataba de un humano muy singular, pues su tez pálida y el brillo tumultuoso de sus ojos daba a entender la naturaleza misma de su existencia. Se trataba de un muerto renacido, un maldecido por la enfermedad de la inmortalidad. Su cuerpo escuálido y decrépito apenas quedaba oculto bajo una oxidada y raída cota de malla, que crepitaba ante sus suaves y medidos movimientos. ¿Es él?, preguntó Monstur acercándose con paso decidido hacia el extraño. No dejó tiempo a que sus compañeros le respondieran, cuando el individuo empezó a hablarle de forma despectiva. «Vaya», murmuró lanzándole una mirada de soslayo. «Un orco. No esperaba encontrarme a alguien de tu especie por estos lares». El guerrero se volvió hacia su compañero Murdoch, quien cruzaba el umbral de la entrada para adelantarse a explorar. Parecía ser que su estado de muerto en vida le había afectado bastante a la memoria a corto plazo, pues estaba seguro de que había tenido una conversación similar con el otro guerrero. Quizás te preguntes qué hace un miembro de la Guardia Negra en un lugar como este, lejos de masacre y la protección de nuestro señor oscuro el Necramancer. Sus ojos opacos y blancos como el marfil se entrecerraron. Puedo asegurarte de que no estoy aquí porque me agrade tostar mi carne al sol, he venido en misión oficial. Nuestro señor está interesado en una antigua reliquia, olvidada tiempo atrás en la sala más profunda de este castillo. Es un pequeño orbe brillante, utilizado por los antiguos sacerdotes de la cripta para entrar en comunión con los espíritus errantes que no encontraban escapatoria a su tormento. Como habrás escuchado en algunas leyendas, el antiguo rey de las tierras áridas era muy propenso a torturar hasta la muerte a sus presos. Esto dejaba una marca incurable en el alma de quienes fallecían durante las torturas, convirtiendo sus espíritus en ahuyentes espectros vengativos. Los labios del fiambre se curvaron en una sonrisa grotesca, dejando a la vista una dentadura amarillenta y deforme. El orbe tenía el poder de apaciguar a los espíritus y sumirlos en un letargo imperecedero, siempre y cuando los sacerdotes lo mantuviesen en funcionamiento. Cuando los elfos asesinaron a todos los habitantes de la fortaleza, los espectros despertaron de su letargo. Se quedó callado por unos instantes, pensativo. Enfrentarme a una legión de espectros furiosos no es algo muy agradable, antes preferiría pasearme ante las narices del gran sacerdote Aurelio y su inquisición que llegar a los niveles más profundos de este lugar. ¿Qué te parece si hacemos un trato?, preguntó de repente. Entras, recuperas el orbe para mí y sabré recompensar tu esfuerzo con creces. ¿Te interesa? El guerrero permaneció en silencio, asintiendo levemente con la cabeza antes de que éste prosiguiera. Perfecto. Yo me quedaré aquí afuera haciendo guardia, mientras tú y un grupo de aventureros os adentráis a recuperar la reliquia. Que el gran Necramancer guíe tus pasos entre las tinieblas.
Hizo un gesto de respeto con la cabeza y volvió la mirada de nuevo al horizonte, momento en el que el guerrero se encaminó hacia el interior. ¿Por qué te has tragado toda esa parafernalia?, saltó la enana en cuanto le vio entrar por las puertas. ¿No era más fácil aceptar el encargo directamente y punto? A algunos nos gusta conocer un poco de historia, respondió el grandullón con molestia. Definitivamente no la soportaba. No entendía cómo le habían convencido para permitirle entrar a su grupo. Lanzó una mirada despectiva a su amigo el humano y resopló con cansancio. No contamos con mucho tiempo, no nos hagas perder aún más. Déjalo ya, Elise, para ser tan pequeña te pones muy pesada a veces con el pobre Monstur. El hechicero había interferido a su favor, lo que sorprendió gratamente al soldado. Se encontraban ahora al comienzo de un largo y ancho pasillo. Era tal su envergadura, que un par de catapultas podían cruzarse en el trayecto sin llegar a entorpecerse mutuamente. Y seguramente lo hicieron en el pasado. Los restos de la batalla habían permanecido inmutables durante los siglos de abandono. Huesos, harapos y armas oxidadas se encontraban diseminados por todo el suelo, creando un camino irregular que se difuminaba al llegar a una enorme sala circular. El grupo caminó por el pasillo sin prestar mucha atención al tétrico decorado, avanzando con gran determinación. Sentían una suave brisa que provenía del interior. Traía un olor desagradable consigo, una extraña mezcla de podredumbre y flores. Una mezcla extraña dado el lugar. No fue hasta que cruzaron el portal de la primera gran sala, que descubrió su origen. Pequeñas brechas se habían abierto en las paredes superiores del volcán, dejando a la luz natural alumbrar parte de sus alas. Bajo aquellos focos de luz, pequeños jardines habían crecido, rompiendo con sus raíces la dura piedra, y bebiendo la escasa agua que se colaba por las aberturas. Aquella edificación se trataba de una grandiosa y costosa obra de ingeniería y arquitectura, para la cual se requirió la dedicación exhaustiva de miles de enanos para su edificación. Siglos de duro trabajo y esfuerzo bajo el mandato de la línea sucesoria de los Piel de Bronce, para acabar siendo conquistada por los humanos pocos años después de finalizar las obras de la Forja de Magma. Aquel lugar había sido considerado una de las capitales enanas de mayor poder en el pasado. Y ahora no era más que una tumba abandonada. Algunas casas enanas habían estado interesadas en recuperar la fortaleza, pero ninguna de ellas se había atrevido a dar el paso. Se habían limitado a realizar pequeñas incursiones a las plantas inferiores, en pos de recuperar algunas de sus antiguas reliquias. Pocos volvían con vida. Los espectros habían hecho suyo ese lugar, y no dudaban en defenderlo por todos los medios. ¡Qué brutos!, escuchó comentar al hechicero, quien se había detenido a palpar una caja destrozada. Habían colocado explosivos por todo el pasillo en los pilares maestros, para detonarlos en el caso de que se vieran sobrepasados por el enemigo. El guerrero se fijó entonces en las marcas de quemado y los pilares heridos que se extendían por todo el pasillo. Aunque parece que no les dio tiempo a activar todas las cargas. Solo hay un par de tonadas. Necios, se burló la enana. Esto es manufactura enana, todo lo que nos rodea carga sobre sí todo el peso de la montaña. Esos pilares son simples adornos para impresionar a las visitas, nada que evitar el desplome del pasillo. Si hubieran estado durante su construcción, se habrían ahorrado ese fútil intento. Hablas como si hubieras estado presente. Monstur se adelantó lo suficiente como para intervenir en aquella conversación, la soberbia de aquella mujer le irritaba demasiado. Tengo un libro donde viene todo muy detallado. El mausoleo de los 3 imperios. Creo recordar que lo estuviste hojeando el otro día que viniste a nuestra casa. ¿Lo recuerdas?, preguntó imitando el tono de voz de un retrasado. Cierto, lo estuve hojeando. Pero siquiera pasé de la segunda página antes de que me lo arrebataras. Se quejó. No me gusta que toquen mis cosas. ¿Has oído hablar del derecho a la intimidad? El guerrero bufó y apartó la vista de la mujer hacia el fondo del pasillo. Apenas quedaban 10 metros para que alcanzaran los restos de una catapulta. Chicos, ¿qué pinta una catapulta en mitad de la recepción del castillo?
¿No es que le sirviera de mucho en un lugar cerrado como este?, preguntó la elfa adelantándose hasta situarse a la vera de la maquinaria. Fíjate en el suelo en torno a ella, señaló la enana acercándose a paso ligero. ¿Ves que se encuentra situada sobre una plataforma circular? Es un gran montacargas. Este permitía ascender desde los talleres del sótano la maquinaria pesada. Un ingenioso legado de los enanos. No se esforzó demasiado en ocultar el orgullo que sentía por el trabajo de sus semejantes. ¿Sabes si hay algún pasadizo que lleve directo a las mazmorras?, preguntó Murdock situándose a su vera. Se trataba de una sala circular enorme, en la cual se podían apreciar la presencia de 4 elevadores más. Había un par que soportaban sobre sí el peso de otras 2 destrozadas armas de guerra. El último debió haberse quedado atorado en un nivel inferior, dejando al descubierto una profunda y oscura abertura en el suelo. Al fondo se podían apreciar 4 palcos y una larga y ancha escalera que subía al nivel superior. Todo se encontraba en silencio y tranquilo, algo que parecía poner nervioso al hechicero. «Esto es raro», murmuró. «¿Alguien ha hecho este recorrido antes?» «Es mi primera vez», respondió Murdock. «Igual». La enana se rascó la cesera y se adelantó al grupo. Quería investigar unas rocas que se habían desprendido del elaborado techado. «Yo tampoco». «¿Ocurre algo?», preguntó Monstur. «¿Dónde están los enemigos?». Todos se reagruparon salvo la enana, observando la sala con cierto temor. «Me dijeron que esto debería estar repleto de esqueletos pesadilla, guiados por un espectro del terror». Se desplazaron hasta el centro de la sala sin prestar atención a la sacerdotisa, quien se acercaba sin temor alguno al hueco del elevador. «No lo sé. Un fallo», saltó la elfa. «¿Salimos y volvemos a entrar?». «Podríamos dejarlo tal como está, quizás tengamos el camino libre hasta el primer jefe». El orco se despreocupó y se acercó hasta la enana, la cual empezó a regular hacia el grupo inquieta. Un chirriante sonido se adueñó del lugar. Un ruido similar al provocado por el roce de 2 rocas. «El elevador está subiendo. Parece que trae algo consigo», dijo colocándose tras ellos. Desenfundaron sus armas sin apartar la vista del hueco del ascensor. En esta ocasión, Monstur había tomado su escudo y alzado su espada. Debía provocar a sus enemigos para que solo le atacasen a él, manteniendo al resto del equipo a salvo de sus ataques. La sacerdotisa alzó sus manos y profirió una palabra de poder que reconfortó al grupo en su conjunto. Una bendición bastante poderosa, que en muchas ocasiones les proporcionaba una gran ventaja durante la batalla. Parece que no iba a ser tan fácil como creíamos. Elidia tensó su arco y apuntó concentrada. Buscaría los puntos más débiles de sus adversarios y se aseguraría de que sus flechas los golpeasen con toda su potencia. Una figura encapuchada emergió lentamente por el umbral del hueco. Su rostro quedaba oculto entre las sombras, y sus manos bajo las enormes mangas de su túnica raída. El ascensor se detuvo y el ser se elevó unos centímetros del suelo. «Marchaos», susurró alzando las manos al techo, dejando ver un par de manos esqueléticas. «Este no es vuestro lugar». Los huesos a su alrededor traquetearon y se desplazaron, llevados por un poder sobrenatural. Algunos pasaron rozando el rostro del guerrero, quien mantuvo la atención fija en aquel enigmático nigromante. Las piezas sueltas empezaron a unirse como piezas de un puzzle. Cinturas, torsos y brazos aparecieron levitando frente a ellos, formando figuras humanas de apariencia aterradora. Había aparecido una decena de muertos vivientes, cada uno armado y protegido por las armas oxidadas que habían adornado el suelo. Jodó se volvió al pasillo, encontrándose con que un muro de huesos se había alzado cortándoles la retirada. «¿Cómo quiere que nos vayamos, si nos ha bloqueado la salida?», se quejó. «Un fallo de guión». Murdock movía sus hachas impacientes, observando al enemigo con ojos avaros. Ninguno se movía, simplemente permanecían quietos en sus puestos a la espera de la reacción de los recién llegados. «Cuando queráis empezamos, yo ya estoy listo». «Llamaré la atención de cuantos pueda».
Vosotros focalizar vuestros ataques en el espectro del terror y en cualquier esqueleto que se separe o aparezca de repente. Alzó su escudo y se preparó para lanzarse en carga contra el fantasma. No era la primera vez que se enfrentaba a una criatura como aquella, ya las había conocido en una incursión que realizaron al interior de las catacumbas de un palacio al sur. Supuso que no debía ser muy diferente en aquella ocasión. Listos. Todos afirmaron al unísono. Se abalanzó, alzando un atronador grito que llamó la atención de todos sus enemigos. Corrió empujado por un aire irrefrenable, apartando a un lado con su escudo los escasos esqueletos que se interponían en su camino. Alcanzó al espectro en cuestión de segundos y arremetió contra él lanzando una estocada con su arma. La cuchilla se coló entre los huecos de sus costillas y emergió por su espalda. Gruñó molesto mientras retiraba su espada, evitando por poco que la criatura le agarrase del brazo. Escuchó el entrechocar del metal a su espalda y el silbido de las flechas pasando escasos centímetros junto a su cabeza. No le preocupaba aquel sonido, pues tenía ciega confianza en la puntería y habilidad de la arquera. La mayoría de los esqueletos soldados se lanzaron contra él, mientras el espectro se defendía de sus arremetidas golpeándole con todo lo que disponía. Estaba bastante acostumbrado a lidiar con grandes masas de enemigos. Su escudo bloqueaba la mayoría de los ataques que le venían por el frente, mientras que su espada golpeaba a todo aquello que se situase a su alcance. Pero por mucho que lo pretendiese, no era capaz de bloquear todos los ataques. Una bola espectral le golpeó en el rostro dejándole una oscura quemadura en media cara, que poco a poco se fue disipando. Sintió como a su espalda, la enana le lanzaba un conjuro renovador que le permitió recuperarse de las heridas causadas por sus numerosos adversarios. Los cortes se cerraron como cremalleras ante sus ojos, sanando piel, carne y hueso. Golpeó con su escudo y dejó aturdido el espectro por unos segundos, momento en que aprovechó para lanzar una mirada a su espalda. Merdak mantenía un reñido combate con un par de ellos, golpeando sin pararse a pensar en la efectividad de sus golpes. Todos eran dirigidos a los torsos, obviando completamente las zonas más expuestas y frágiles de la criatura. Su estilo de lucha era denominado como berserker, y se basaba principalmente en la fuerza bruta y en avasallar a su rival a base de violentos golpes consecutivos. Volvió de nuevo su atención al espectro y apartó de un golpe el amasijo de huesos rechinantes que se interponían entre ambos. Una bola de fuego golpeó a uno en el torso, haciéndole estallar por los aires. Chicos, un par de golpes más y acabamos, anunció el mago alzando los brazos y conjurando una poderosa bola de plasma. El espectro, por su parte, ajeno al ataque que se le avecinaba, prosiguió atacando al robusto guerrero. Ya solo era cuestión de aguantar un poco, mientras sus compañeros focalizaban sus ataques en el mismo objetivo. Un par de flechas más precedieron al hechizo, el cual se bastó para destruir por completo a aquel peligroso enemigo. Los esbirros que aún permanecían en pie se desmoronaron, a la par que moría su conjurador. Murdek se acercó corriendo envainando sus armas, bufando con molestia mientras tomaba del suelo los restos de la túnica oscura. Los huesos se resbalaron por su interior traqueteando hasta chocar contra el suelo, inertes y secos. Ya tenemos una de 5. Esperemos que haya suficientes para todos. No me apetece tener que repetir de seguido 2 veces la misma mazmorra, murmuró guardándosela en un improvisado saco que colgaba de su cinto. ¿Para qué es la túnica?, preguntó Monstur. Junto al hombre de la entrada, hay una roca sobre la cual descansa un documento que debes leer para iniciar una segunda misión, dijo el mago, despertando la sorpresa del guerrero. ¿No te diste cuenta? Lanzó una mirada al pasillo, el cual seguía cerrado por el muro de huesos que había levantado el espectro. Mierda. ¿Podéis compartirla?, preguntó esperanzado. Vas a tener suerte, toma. Había sido la enana quien se había acercado al monstruoso guerrero y le mostraba en su mano un documento amarillento y sucio, donde las letras escritas en rojo carmesí brillaban con luz propia. Tomó el contrato entre sus manos y lo leyó detenidamente. Al capitán Harlock de la Guardia Negra. Le escribo para informarle sobre los avances de mi investigación. Por lo visto,
El orbe se encuentra en la parte más profunda del castillo, tras unas pesadas puertas de acero endurecido. Estas puertas no pueden ser forzadas, ni tienen hueco alguno donde pueda caber una llave. He intentado volarlas por los aires con unos explosivos que encontré guardados en la armería, pero fue inútil. Hasta que en una ocasión, me percaté de la aparición de un espectro proveniente del piso superior. Este se detuvo por escasos segundos frente a los portones y se abrieron de par en par. Hubiera aprovechado esa ocasión para entrar si no hubiese descubierto que estaban siendo guardadas por canes infernales. Esos demonios de 4 patas son capaces de escudriñar las sombras y detectar a los intrusos. Por poco no lo cuento. Tengo la certeza de que si me disfrazo podría engañar a las puertas, pero no a los guardias. Seguiré informando en cuanto encuentre alguna solución a este problema. Que el Necromancer guíe tus pasos entre las tinieblas. Vale. Murmuró en el momento en que el documento desapareció entre sus dedos envuelto en llamas. Esto parece divertido. Una misión de infiltración. No hemos hecho muchas que digamos. Por no decir ninguna. Cortó la enana sacudiéndose las manos. Primero es el nivel superior, ¿no? Correcto. Informó el mago. Primero necesitamos las llaves del guardián de las tumbas. Es un jefe bastante duro, el más fuerte de toda la mazmorra con diferencia. Siquiera el liche de las profundidades le podría hacer frente. La gente suele quejarse mucho por ello. Saltó el orco. Dicen que no hay una evolución lógica en la disposición de los enemigos. Yo no lo veo así, pienso que es una especie de filtro. Un guardián encargado de comprobar la valía de quienes osan entrar a esta fortaleza. Si no somos capaces de vencerle, significa que no estamos preparados aún para los peligros que aguardan más al interior. Monstur enfundó sus armas y lanzó una mirada decidida a las escaleras del fondo. Visto de esa forma, Murdek se adelantó en compañía de la enana y la elfa, quienes avanzaban a paso rápido hacia las escaleras. Vamos. Ya no habrá más enemigos hasta que subamos esas escaleras y nos enfrentemos al guardián. Adelantaron al resto del grupo que ya empezaba a subir la escalinata, bromeando y comentando sobre el combate que acababan de superar. No había sido complicado, apenas llegaron a considerarlos como carne de cañón. Pero lo que les precedía sí era algo para lo que deberían sudar, y mucho. Pasaron junto a un par de improvisadas barricadas de muebles y escudos. Habían intentado proteger el acceso a la sala de guardia. Una habitación circular de menor tamaño. La luz del exterior entraba por 2 pequeñas ventanas situadas cerca del techo. En el centro de la sala, una figura humanoide permanecía en pie arrastrando a su espalda una pesada espalda. Estaba enjuto en una coraza y deambulaba de un lado a otro susurrando palabras inteligibles. Su cuerpo aún preservaba trazas de piel y carne momificada. Vaya. Me esperaba un enemigo más, imponente. Comentó el orco claramente decepcionado, mientras desenfundaba sus hachas. No te bases en su aspecto. Pocos consiguen derrotarlo sin dificultades, es un rival al que tener en consideración. El hechicero se rascó su cabellera oscura, mientras sus ojos violáceos escudriñaban el entorno con detenimiento. El terreno está lleno de objetos interactivos que podemos aprovechar, pero desconozco la forma. No te informaste bien antes de venir. Monstur empezaba a ponerse nervioso. Aquel era un enemigo duro, no cabía duda sobre ello, y necesitaban tener de su lado todo el conocimiento necesario para derrotarle. No tanto como me hubiera gustado. ¿Vamos a la aventura? ¿A lo que surja? Así será más entretenido que siguiendo una guía. La voz enérgica de la elfa se escuchó a sus espaldas. Icaro. Elí jugueteó con la punta de sus trenzas doradas, las cuales colgaban robustas y voluminosas sobre su pecho. Deberías haber buscado algo de información antes de entrar. Como sea, ya no hay vuelta atrás. El orco se posicionó para atacar alzando sus hachas, a la espera de que el tanque se abalanzara sobre el enemigo. A tu señal, Monstur, ya improvisaremos algo durante el combate.
Desenfundaron sus armas y esperaron pacientes a que su guerrero liderase la carga. Monstur rebuscó en su bolsa un pergamino que había estado guardando para aquella ocasión. Lo sacó y sin llegar a leerlo este desapareció de entre sus manos envuelto en llamas azules. Sintió como una nueva energía endurecía su piel y afinaba su guardia, lo que le permitiría sobrevivir durante más tiempo. Sacó su escudo, desenvainó su espada y cargó contra él profiriendo un estruendoso grito. El no muerto se volvió hacia el sonido, mirando al grupo por primera vez desde su llegada. Parecía confuso y abatido, pero no lo suficiente como para que su diestra no blandiera un tajo lateral a modo de respuesta. Monstur lo bloqueó como de costumbre, sin llegar a imaginarse lo que ocurrió a continuación. La madera crujió ante el impacto de la espada, partiéndose en dos como una hoja seca. Tal fue la brutalidad del golpe, que el guerrero voló por los aires varios metros. Colisionó contra el suelo y permaneció tumbado por unos segundos. Se encontraba aturdido y confuso, era la primera vez que le ocurría algo como aquello. Intrusos, murmuró el guardián colocando su arma en la posición original. Su voz espectral helaba la sangre. No penséis que podéis abatirme por sorpresa. Soy el Capi, soy él. Se llevó la mano al cabeza confuso, incapaz de recordar. No podéis pasar, protegeré al rey, reino de los. Monstur. ¿Qué ha pasado?, preguntó la sanadora mientras empleaba su poder para sanar las heridas del guerrero, quien se levantó del suelo claramente atónito. Me ha partido el escudo. Te pasa por no ir a reparar a su debido momento, respondió el mago, quien no apartaba la vista del guardián. Este permanecía quieto, sin aparentar interés alguno en perseguirles. Aquella forma de actuar le resultaba extraña al hechicero. Tras el primer golpe, el guardián había perdido casi todo el interés en sus contrincantes. Será un jefe basado en fases. Puede que termine de activarse si le volvemos a atacar, pensó. Lo tenía al máximo de resistencia, es imposible que me lo haya destrozado de un golpe. Quizás es parte de su dificultad. La elfa mantenía tensado su arco, temiendo convertirse en el foco del enemigo si se atrevía a disparar. Tendrá una serie de ataques que deban esquivarse para sobrevivir. ¿Cómo querías que esquivara eso? ¿Acaso no has visto lo rápido que ha ido? Envainó su espada y sujetó el escudo con ambas manos, observándolo incrédulo. Está inservible completamente. Lo dejó caer al suelo desanimado, para luego meter la mano en su bolsa y sacar una rodela de metal. Era más pequeña y fea, pero era lo mejor que le quedaba. Vamos a hacer una cosa, yo rodearé al jefe y haré que os dé la espalda. Veremos si es capaz de defenderse por ambos flancos. Corrió por el borde de la sala manteniendo las distancias con él, hasta situarse en el lado contrario. Profirió un nuevo grito y se lanzó a la carga en el momento en que sus compañeros se lanzaban al combate. Parecía que en aquella ocasión el resultado sería diferente, pues antes de que éste se volviera para encararle, él ya le había atravesado el pecho con su espada. Esta se defendió realizando un tajo con su mandoble, el cual fue bloqueado con la rodela sin muchos problemas. Con ese impacto sus dudas se aclararon y sus sentidos se agudizaron. Debía estar atento a cualquier movimiento extraño, pues si volvía a recibir un impacto como el primero tendría que empezar a bloquear con la espada. El resto por su parte se dedicaron a atacar por la retaguardia, clavando sus hachas y flechas en su huesuda espalda. Los conjuros del mago golpeaban con fuerza, quemando los jirones de una antigua capa que había colgado de su cuello. El combate parecía estar más que ganado, hasta que un suceso externo sentenció al equipo a su final. Error de conexión. Ha sido desconectado del servidor. ¿Qué? Un joven se levantó de la silla frente a su ordenador, quitándose los auriculares con rabia. Veía cómo aquel escueto mensaje había aparecido en medio de la pantalla, haciendo desaparecer de su vista el combate que en esos momentos se estaba disputando. Cerró la ventana emergente y pulsó el botón de reconectar, haciendo salir en esta ocasión un mensaje diferente. Error de conexión. Imposible conectar con el servidor.
Cerró el juego y comprobó la conexión de su portátil, encontrándose una señal de advertencia amarilla sobre el símbolo que mostraba la calidad de señal del Wi-Fi. Intentó meterse en internet con el buscador, chocando de bruces con otro mensaje. No se ha podido establecer conexión con internet. Se apartó del equipo y abrió la puerta de su habitación. «Papá», gritó desde el umbral, sin llegar a recibir respuesta alguna. «Papá», gritó de nuevo. «Si quieres algo, baja y me lo pides». Escuchó quejarse a su padre, lo que le hizo salir de su dormitorio hecho una furia. Abajo se encontraba el router que proporcionaba internet a toda la casa, justo junto al sillón en el que su progenitor pasaba las tardes sentado sin hacer nada. Lo único que tenía que hacer era reiniciarlo, algo simple y rápido que poca energía le requeriría. Llegó al salón y se dirigió directamente hacia el router, pasando frente al televisor percatándose de un detalle interesante. La película en sí había sido estrenada hacía apenas unos días, y siquiera había llegado a salir en formato físico. La calidad de la imagen era escasa y en el audio se llegaban a escuchar los suspiros y comentarios de personas ajenas. Era impresionante la rapidez con la que actuaban los piratas en aquellos días. «Quieto», le dijo en el momento en que el joven colocó sus dedos sobre el router. «¿Qué piensas hacer?» «Reiniciarlo», preguntó con sarcasmo. «Cuidado con el tonito, que la tenemos hoy», le dijo señalándole con el dedo de forma amenazante. «¿Para qué quieres reiniciarlo?» «Se ha caído internet, y estoy en mitad de una partida con mis amigos», respondió dejando escapar un suspiro de agobio. Cada segundo que pasaba era más probable que al reconectarse encontrase con todo su equipo muerto y a sus amigos alborotados. «Son las 11 de la noche», le informó como si desconociera aquel detalle. «No son horas para estar jugando con la máquina. Además, ¿mañana no era tu examen de lengua?». El joven se puso tenso de golpe, como si una mano invisible le empezase a presionar a la altura del cuello. «No te he visto estudiar en todo el día, presupongo que ya lo tienes más que preparado». «¿Cierto?». «Llevo estudiando toda la semana», mintió. «Además, es un examen bastante sencillo. No requerirá demasiado esfuerzo por mi parte». «No es lo mismo que me dijo tu tutor el jueves pasado». Se empezó a poner nervioso. El tono de voz empleado por su padre empezaba a ser muy peligroso y extraño. No se mostraba enfadado, siquiera amenazante, pero sabía que sus palabras ocultaban un significado que poco o nada le agradaba. «Según me comentó, es uno de los exámenes más duros de todo el trimestre. Y que, en los anteriores exámenes, ha llegado a aprobar con notas muy ajustadas. ¿Puedo reiniciar el router y volver a mi cuarto?». Respiró profundo, sus ojos verdes se fueron al cacharro, el cual tenía todas sus luces apagadas. Aquello hizo que el joven enarcase una ceja, confuso. «No puedes. Ahora mismo vas a volver a tu habitación, vas a apagar el ordenador y te vas a poner a estudiar hasta las 12. Luego, a dormir. Venga papá, déjame al menos despedirme de mis amigos». «¿Quieres que los deje ahí tirados sin decirles nada?». «Ni tu juego, ni tus amigos de internet importan ahora. A estudiar». Empezaba a enfadarse, lo intuía en sus palabras. Solo tenía dos opciones, o presionar un poco más para convencerle de lo contrario, o tumbarse en la cama y ponerse a estudiar. Optó por seguir tentando la suerte. «Venga papá, solo el tiempo justo para despedirme. Te prometo que el examen de mañana me saldrá perfecto, de verdad», le suplicó mirándole con tristeza, en un intento por conmover su corazón. Pero no lo consiguió. «Hasta mañana por la tarde no volverá el internet, por mucho que me lo pidas», le dijo apagando la televisión para luego acercarse a la máquina. «Y para asegurarme de ello, me lo llevaré al dormitorio». «Venga ya», se quejó el joven mientras veía cómo su padre desconectaba el cargador y la conexión telefónica, para luego guardárselo bajo el brazo. «¿Qué te cuesta dejarme 10 minutos más en el ordenador?». «Me cuesta el suspenso de mi hijo». Se encaminó hacia la escalera,
agarrando al joven del brazo en su camino. Y ahora tira a tu habitación a estudiar, antes de que me termine de enfadar Adrián. El chico frunció el ceño y se adelantó, subiendo las escaleras a paso ligero. Su padre, por su parte, se quedó al pie de la escalera observándole detenidamente.